Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, Fabricio. Bueno, pues comenzamos que ya vamos con 5 minutos de retraso, perdonen la demora. En primer lugar, quería dar las gracias al doctor Armijos por la invitación y felicitar, como no, a Latin Lloris por el tercer aniversario, ¿de acuerdo? Por el tercer aniversario bueno, que no es para celebrar por todo lo grande. Buenas tardes a todos y buenas noches desde España. Les saludo desde España. Soy Laura Casal Fernández, tengo doble máster en Derecho Penal Económico y Compliance Penal, doctoranda en Compliance Penal y directora del área jurídica, del área de consultoría de riesgos de una empresa aquí en España y socia fundadora de MLP Penal y Compliance en el Ecuador. Bueno, antes de nada, os hablo desde el confinamiento, me imagino que ya lo sabrán, pero aquí en España llevamos ya 15 días confinados en nuestras casas y bueno, viendo las noticias que nos llegan aquí a España desde Latinoamérica, les mando un fuerte abrazo y muchos ánimos para aguantar esta contingencia que estamos viviendo en estos momentos de la mejor manera posible y espero que estos 30 minutos que tenemos por delante de ponencia nos ayuden tanto a ustedes como a mí a evadirnos un poco de esa realidad que tenemos aquí. Mi ponencia de hoy se va a ir un poco de la línea seguida por todos mis colegas en las ponencias anteriores y en las que me seguirán, en la que se trata como sujeto activo del delito a la persona física. Yo me voy a centrar en tratar como sujeto activo del delito a la persona jurídica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar sobre esta nueva realidad jurídico-penal que ha venido a nuestros textos punitivos para quedarse, ¿vale? Salvo Perú, ¿vale? Que la tiene administrativa, pero en la gran mayoría, si atendemos al derecho comparado, en la gran mayoría hemos regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas y lo que voy a hablar hoy es sobre las 5 conclusiones principales que habla la jurisprudencia española, sobre todo el Tribunal Supremo Español, a la hora de los procesos penales de las personas jurídicas. Entonces, sin más demora, voy a empezar ya con la ponencia para que sea más ágil y por el corto periodo de tiempo que tenemos, luego procederé a leer las preguntas que nos dé tiempo y las contestaremos. Si alguna quedara sin contestar, escríbanme a Facebook, ¿vale? Y yo ya les contesto uno a uno. Bueno, la primera conclusión entonces de todos que vamos a hablar es, el Tribunal Supremo nos dice que a las personas jurídicas le asisten también los derechos y garantías constitucionales que le asisten a las personas físicas. ¿Vale? Es decir, la tutela judicial efectiva, derecho a la presunción de inocencia, a un juez legalmente predeterminada, un proceso con todas las garantías, que por lo tanto, todos estos derechos y garantías constitucionales, que también asisten a las personas jurídicas en esos procesos penales. El artículo 31 en el Código Penal español, pero no solo el artículo 31 del Código Penal español, sino que nos podemos ir a la última, el penúltimo párrafo del artículo 49 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, o el artículo 50 también del Código Orgánico Integral Penal, establecen la autonomía e independencia de la responsabilidad penal de la persona física frente a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y establecen esa autonomía en dos vertientes, una vertiente procesal y una vertiente sancionatoria. La autonomía procesal se establece a la hora de que el legislador nos dice que la responsabilidad penal corporativa va a ser exigible aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella.
Y la autonomía sancionatoria se regula a la hora de hablar de que la concurrencia de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que esas personas físicas hayan fallecido o se hubieran sustraído de la acción de la justicia, no va a excluir ni a modificar la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Vale? Entonces, estas dos autonomías procesales y sancionatorias, por esta autonomía e independencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica frente a la persona física, el Tribunal Supremo Español señala que la absolución de la persona física en un proceso penal, debido, por ejemplo, a un vacío probatorio sobre los elementos definitorios del delito, no debe implicar automáticamente la absolución de la persona jurídica. Es decir, el tribunal deberá revisar de manera autónoma cuáles son los fundamentos independientes de esa condena de la persona jurídica. Por lo tanto, el reconocer esta autonomía e independencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestros textos punitivos lleva al Tribunal Supremo Español a la primera interpretación del principio de presunción de inocencia para las personas jurídicas, ¿vale? Y señala dos consecuencias respecto de este principio. La primera, que la persona jurídica no va a poder ser condenada si no existen hechos y fundamentos jurídicos referidos específicamente a la misma. Y la segunda consecuencia es que la presunción de inocencia que se puede aplicar a la persona física no se va a extender automáticamente sobre el hecho propio de la persona jurídica, porque el legislador nos está diciendo que la responsabilidad penal corporativa es autónoma e independiente. ¿Vale? Entonces, si la condena de la persona jurídica se ha basado en hechos y fundamentos diferenciados de la persona física, bueno, pues entonces esa presunción de inocencia de la persona física no se va a extender automáticamente, a transferir automáticamente a la persona jurídica. ¿Vale? Entonces, bueno, que la autonomía de la responsabilidad penal corporativa implica que los pronunciamientos condenatorios de las personas jurídicas, de las sociedades, se basen en su propia actuación, ¿vale? ¿Cuál es su propia actuación? Bueno, como veremos después, el defecto de organización. Y dice también el Tribunal Supremo, bueno, aquí si han investigado un poco sobre responsabilidad penal corporativa, la doctrina diferencia 4 modelos, ¿vale? Ahí tenemos una parte de la doctrina que sigue negando que la responsabilidad penal corporativa exista. Tenemos otra parte de la doctrina que dice que estamos ante un modelo de responsabilidad vicarial o modelo de transferencia o modelo de heteroresponsabilidad, en el que la persona jurídica va a responder penalmente por transferirse directamente a la responsabilidad penal de la persona física. Luego tenemos lo que la doctrina denomina un modelo mixto, ¿vale? Ese modelo mixto, dice que la responsabilidad penal de la persona jurídica tiene una acción y una tipicidad propia, pero en cuanto a la culpabilidad y a la tipicidad subjetiva, al dolo, pues eso se transfiere directamente de la persona, de la persona física. Y luego hay un modelo que es el modelo de autorresponsabilidad, que es el que defiende pues la responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica. Entonces, a la persona jurídica se le reconoce una acción, una tipicidad y una culpabilidad propias. ¿Vale? Esto para esbozaros un poquito y así muy rápido cuáles son todos esos modelos que defiende la doctrina sobre la responsabilidad penal corporativa. Entonces, lo que nos dice aquí el Tribunal Supremo es que ya optemos por un modelo u otro, ¿vale? Parece evidente que el pronunciamiento condenatorio de una persona jurídica habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan al derecho penal. Y por eso el título de esta primera conclusión, que es que los derechos y garantías constitucionales, ¿vale? La tutela judicial efectiva, el derecho a un juez legalmente predeterminado, un proceso con todas las garantías, el reconocimiento de la presunción de inocencia, ampararán también a la persona jurídica de igual modo que lo hacen con las personas físicas, ¿vale? Esta afirmación obliga, por tanto, a los tribunales, a los órganos judiciales, a tomarse realmente en serio la equiparación de derechos procesales entre la persona física y la persona jurídica.
En caso contrario, ¿vale? A lo que se ha visto abocado el Tribunal Supremo pues es a inadmitir recursos, ¿vale? Pues por ejemplo, ha inadmitido un recurso en el que, recurso que ponía la persona física condenada, interponía un recurso pidiendo que se condenara también a la persona jurídica. Y lo que dice el Tribunal Supremo es: la sala de instancia no pudo condenar a la persona jurídica, a esa sociedad mercantil, desde el momento en que no se formuló escrito de acusación contra ella y por lo tanto no compareció en el juicio bajo la condición de acusada. Y aparte de reconocer este derecho de presunción de inocencia, el Tribunal Supremo también destacó el derecho de defensa de las personas jurídicas, ¿vale? Y ese derecho que tienen a su representación por alguien, o sea, que sean representadas, ¿vale? Por alguien ajeno a cualquier posible conflicto de interés procesal. Y aquí le da un tirón de orejas al legislador español para que regule este aspecto. ¿Por qué? Porque el legislador español lo único que ha regulado respecto a los posibles conflictos procesales que se pueden dar a la hora de enjuiciar a una persona jurídica, ha regulado simplemente en nuestra ley de enjuiciamiento criminal, que se llama así a nuestra norma procesal penal, ¿vale? Ahí simplemente se limita a indicar respecto a la fase del juicio oral que no va a poder ser designado como representante procesal de la persona jurídica quien deba comparecer en el acto de juicio oral en calidad de testigo. Pero no señala ningún conflicto de interés más. Y si nos vamos a leer el Código Penal, ¿vale? Si nos vamos al texto punitivo, bueno, pues vemos que los intereses procesales de la persona física acusada con los intereses procesales de la persona jurídica están en una potencial relación de conflicto de interés continua. ¿Por qué? Pues porque el Código Penal, en el artículo 31 ter, el Código Penal español, recoge una serie de atenuantes específicas para la persona jurídica, como por ejemplo la atenuante de colaboración con las autoridades, ¿vale? Para aportar una serie de pruebas y así que se vea atenuada su responsabilidad. Entonces, en este caso, están en una potencial relación de conflicto de interés. La persona, sí va a representar a la persona jurídica, a la persona física acusada, y también si atendemos a la posibilidad que le da la ley de enjuiciamiento criminal a las personas jurídicas de llegar a un acuerdo, de llegar a una sentencia de conformidad, ¿vale? Por ejemplo, a una sentencia de conformidad aquí en España ha llegado el Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona, como sociedad, como persona jurídica, ya tiene antecedentes penales en España. Y la sentencia que la condena penalmente es por el caso Neymar, ¿vale? Porque no practicó la retención del impuesto de renta de no residentes cuando se fichó a Neymar al Fútbol Club Barcelona. La sentencia que condena al Fútbol Club Barcelona es una sentencia de conformidad. El Fútbol Club Barcelona llegó a un acuerdo con la Fiscalía, ¿vale? En esa sentencia. Bueno, entonces, en estos dos casos, en la posibilidad de conformidad para las personas jurídicas y a la hora de reconocerle unas atenuantes específicas, pues entonces dejar en manos del presunto autor del delito individual la posibilidad de llegar, de buscar una rápida conformidad de la persona jurídica o de no colaborar con las autoridades, ¿vale? Para esclarecer los hechos. Bueno, pues el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que supone una intolerable limitación de ese ejercicio del derecho de defensa de la persona jurídica. Y obviamente esto lo haría el presunto infractor, pues con el único objetivo de ocultar su propia responsabilidad. Entonces, el Tribunal Supremo se muestra consciente de esta problemática y destaca que esto no es una cosa que tengan que solucionar ellos, ¿vale? No es una cosa que tenga que resolver con carácter general el tribunal, sino que le corresponde al legislador regular de manera clara todos estos posibles conflictos de interés procesal entre la persona jurídica acusada y la persona física acusada, perdonen, y la persona jurídica, no solo en caso de los testigos. ¿Y qué soluciones aporta el Tribunal Supremo o qué soluciones pone encima de la mesa para que el legislador las estudie? Bueno, atendiendo a derecho comparado, pone 3 soluciones. La primera es que se designe un defensor judicial, ¿vale? Pues tal y como se designan abogados de oficio, pues que se designe un defensor judicial, un abogado que sea el representante de la persona jurídica en juicio.
que se designe sino a un órgano colegiado, ¿vale? Bueno, pues un órgano de miembros del Consejo de Administración de la sociedad, bueno, pues que se nombra un órgano colegiado que representa a la persona jurídica. Y si no, incluso habilita a que sea el propio compliance officer, el propio oficial de cumplimiento, el que ejerza las funciones de representación de la persona jurídica en un proceso penal. Entonces, en esta primera conclusión dice el Tribunal Supremo que ante la posible consecuencia de indefensión para la persona jurídica generada por la designación de una persona física también imputada en ese mismo procedimiento, es importante que se repita al menos el juicio oral, ¿vale? Entonces, retrotraer todas las actuaciones a la fase de juicio oral, ¿vale? Para garantizarle ese derecho de defensa de la persona jurídica. La segunda conclusión es que los tribunales españoles nos dicen que el núcleo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es la ausencia de medidas de control adecuadas para evitar que se cometan delitos, ¿vale? Entonces, el Supremo defiende que el delito individual es presupuesto de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿vale? Presupuesto, no fundamento, no confundamos. Es decir, si fuera fundamento, la responsabilidad penal, o sea, el delito individual se transferiría directamente al delito corporativo. No, aquí lo que nos está diciendo el Tribunal Supremo es que es el presupuesto, que ahí nace la responsabilidad penal corporativa, pero que se necesita algo más, ¿vale? ¿Y por qué dice que es presupuesto y no fundamento? Bueno, pues se basa en el reconocimiento de la autonomía procesal y sancionatoria que hace el legislador en nuestros textos punitivos. Entonces, por eso concluye el Tribunal Supremo que el núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica es esa ausencia de medidas de control para evitar la comisión de delitos. ¿Qué pasa? Que aquí el Tribunal Supremo, sobre todo en la famosa sentencia de pleno del Tribunal Supremo, que es la segunda sentencia del Tribunal Supremo que habla sobre responsabilidad penal de la persona jurídica en España, que es el año 2016, en esta sentencia de pleno, ¿por qué digo de pleno? Bueno, porque está todo el pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que está compuesto por 15 magistrados, son los que firman esta sentencia. En cuanto a la carga probatoria, ¿vale?, de esa ausencia de medidas de control adecuadas para evitar el delito, no hay unanimidad, ¿vale? 8 magistrados de esos 15, que es los que firman la resolución, lo que dicen es que le corresponde a la acusación probar esa ausencia de medidas de control adecuadas para evitar la comisión del delito, ¿vale? Probar esa falta de cultura de cumplimiento de la legalidad. Y lo que dice el voto particular, firmado por 7 magistrados de esos 15, es decir, ya que son 8 frente a 7, que tampoco que ahí la riña está clara y la discusión está servida. Bueno, pues lo que dice el voto particular, lo que dicen estos 7 magistrados es que la carga de la prueba le corresponde a la defensa, porque añade que en las cuestiones relativas a la cultura de cumplimiento de la legalidad pertenecen al ámbito de la culpabilidad, ¿vale?, y no de la tipicidad. Y la verdad que ciertamente si se añadiera esa falta de cultura de cumplimiento de la legalidad como elemento del tipo, pues estaríamos vulnerando el principio de legalidad, ¿vale?, y el principio de taxatividad. Entonces aquí quiero destacar, bueno, pues una solución integradora que nos propone desde la doctrina el profesor Carlos Gómez Jara, ¿vale?, experto en toda esta materia, y lo que nos dice es, bueno, para poder integrar estas dos vertientes que nos da el Tribunal Supremo, pues que la acusación sea la que tenga que probar la falta de idoneidad de medidas de control respecto del delito en concreto que se ha cometido, ¿vale? Pues si se ha cometido lavado de activos, que la acusación, que la Fiscalía, en este caso en España, pruebe la falta de idoneidad de esas medidas de control para ese delito de lavado de activos, y que sea la defensa la que pruebe, ¿vale?, que en esos momentos de comisión del delito gozaba de una adecuada cultura de cumplimiento, es decir, tenía un programa de compliance penal, ¿vale?, y que por lo tanto es merecedora de esa exención de responsabilidad penal. Y bueno, para no enredarme ya mucho más aquí, deciros también que, bueno, que los tribunales españoles ya hablan en sus sentencias de programas de cumplimiento normativo penal. No dicen aún programas de compliance, pero sí programas de cumplimiento normativo penal. El programa de compliance lo he leído en poquitas sentencias. Y dicen
que bueno, que es una buena praxis corporativa en la empresa implementar estos programas de cumplimiento normativo. No solo porque previenen la comisión de delitos y por lo tanto previenen una responsabilidad penal, ¿vale? Porque sirven como eximentes de esa responsabilidad penal, sino porque también dificultan la comisión de delitos contra la empresa. ¿De acuerdo? Cuando la empresa es la víctima del delito. Es decir, que también con estos programas de compliance penal no solo se lucha contra la criminalidad de la empresa, sino también frente a esa criminalidad contra la propia empresa, ¿vale? El establecer mecanismos de control pues también evita que se cometan delitos contra la propia empresa. Como tercera conclusión del Tribunal Supremo, bueno, pues deciros que el Tribunal Supremo aquí en España establece ya, por eso yo hablo de responsabilidad penal corporativa, introduce el concepto de delito corporativo, ¿vale? Como hecho delictivo propio de la persona jurídica. El término delito corporativo lo acuña por primera vez, bueno, el profesor Feijóo Sánchez, ¿vale? Profesor de la Autónoma de aquí, de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, el Tribunal Supremo indica que nuestro sistema de derecho penal no tiene cabida la responsabilidad, ¿vale? Es decir, la transferencia de responsabilidad de una persona a otra. Y que la responsabilidad penal de la persona jurídica, por tanto, debe establecerse sobre la base de un hecho delictivo. Y entonces, ¿en qué consiste ese hecho delictivo? Bueno, pues no solo en probar la comisión del delito por alguno de sus miembros, sino que también habremos de acreditar además que la comisión de ese delito individual fue posible por la concurrencia de un delito corporativo, es decir, por esa ausencia de medidas de control adecuadas para evitar la comisión de delitos. Por lo tanto, no todo delito individual de la persona física cometido en beneficio de la persona jurídica es un delito corporativo, ¿vale? Primero debemos constatar la comisión de ese delito individual, que ese individual sea cometido en beneficio de la persona jurídica, ¿vale? O en provecho, como dice la normativa chilena. Ahondar además en esa posible existencia del delito corporativo conformado, como decíamos antes, bueno, pues por ese defecto estructural de los mecanismos de control. Por eso se habla en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica del defecto de organización, ¿vale? El elemento del tipo del delito corporativo es el defecto de organización. La cuarta conclusión sería, bueno, pues que el Tribunal Español viene a precisar que se entiende por actuar en beneficio de la persona jurídica. Bueno, hasta el año 2015 en España el legislador hablaba de actuar en provecho de la persona jurídica, ahora ha cambiado, ahora habla de actuar en beneficio directo de una persona jurídica. Bueno, las legislaciones peruana, argentina y ecuatoriana hablan de actuar en beneficio también, la legislación chilena habla de actuar en provecho. Entonces, bueno, que es un término acuñado en derecho comparado, pedir este requisito, ¿vale? Este requisito objetivo para poder que nazca ese delito corporativo. Entonces, os voy a explicar un poquito qué interpreta el Tribunal Supremo por el actuar en beneficio o en provecho de la persona jurídica. Y lo que nos dice el Tribunal Supremo es que ese actuar en beneficio hace alusión a cualquier clase de ventaja, incluso de simple expectativa, ¿vale? No se tiene por qué dar realmente. Y simplemente con que sea provechosa para la mera subsistencia de la persona jurídica o el lucro en cuyo seno pues se ha cometido ese delito. Y por lo tanto está hablando aquí de una idoneidad ex ante de la conducta para beneficiar a la persona jurídica. ¿Vale? No necesitamos que ese beneficio se dé realmente. ¿Vale? O sea, esa idoneidad no tiene que ser ex post, no tiene que ser una vez cometido el delito, sino que como en el momento en que la persona individual vaya a cometer el delito pueda verse beneficiada a la persona jurídica, con eso es suficiente. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo Español. Y que el término en beneficio directo e indirecto de la persona jurídica lo que implica es que por beneficio no solo se entiendan aquellas ventajas
inmediatas, sino también la evitación de perjuicios, el ahorro de costes, una mejora en la posición del mercado, ¿vale? O sea, no solo porque veamos en nuestra cuenta de resultados un beneficio va a entenderse beneficio, sino que también el ahorro de costes también es una mejora en la posición del mercado, una mejora frente a nuestra competencia, también se entendería como beneficio. Y bueno, pongo un ejemplo, es decir, si nosotros ahora sobornamos a un funcionario público para conseguir un contrato, ¿vale? Para conseguir una licitación pública. Pero en ese impasse de tiempo cambia el gobierno y nosotros perdemos esa licitación, porque hay un cambio de gobierno, simplemente. En ese momento nosotros cuando sobornamos teníamos la intención de beneficiar a nuestra empresa llevándose el contrato. Entonces, por mucho que después ese contrato no haya salido y ese beneficio no se haya dado realmente, nosotros no dejamos de estar cometiendo un delito y nuestra empresa tampoco, ¿vale? Porque el Tribunal Supremo entiende por beneficio esa idoneidad ex ante de que esa conducta pueda llegar a beneficiar a la persona jurídica. Y lo que nos dice el Tribunal Supremo también es cuidado. Tenemos que huir tanto de interpretaciones maximalistas como de interpretaciones restrictivas respecto a qué se entiende por beneficiar. ¿Vale? Interpretación maximalista, bueno, sería entender que no implementar un programa de compliance penal ya es un beneficio en sí mismo, porque te estás ahorrando dinero, ¿vale? Y la interpretación restrictiva es interpretar que, bueno, que el cómputo global, al final, la persona jurídica va a salir siempre perjudicada, ¿vale? ¿Y por qué va a salir siempre perjudicada? Bueno, pues por esa posibilidad de que se le llegue a imponer una pena pecuniaria, una pena interdictiva de derechos o limitativa de derechos, como le quieran llamar. Y por último, algo que a mí me parece súper interesante, el Tribunal Español nos viene a diferenciar qué se entiende por sociedad instrumental y qué se entiende por sociedad pantalla. Por lo tanto, qué sociedades, qué personas jurídicas de derecho privado van a poder tener responsabilidad penal corporativa y en cuáles no. Entonces, nos viene a decir, la quinta conclusión sería que las sociedades pantalla tendrán la consideración de personas jurídicas inimputables. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el Tribunal Supremo diferencia tres categorías de personas jurídicas, ¿vale? La primera categoría de personas jurídicas serían aquellas que operan con normalidad en el mercado y a las que realmente se dirige el artículo 31. Realmente se dirige al artículo 49 del COIP, ¿vale? Que ya estén mejor o peor organizadas, pero son penalmente imputables, ¿de acuerdo? Luego tendríamos una segunda categoría de personas jurídicas que son aquellas sociedades que desarrollan una cierta actividad en su mayor parte ilegal, ¿vale? Un ejemplo de este tipo de sociedades, bueno, pues podría ser las utilizadas habitualmente en esquemas de lavado de activos, ¿vale? Como instrumentos para colocar fondos al amparo de esa actividad legal de la sociedad, simulando que la actividad legal es mayor que la que realmente tiene. ¿Vale? En esta mayoría de casos, bueno, pues se mezclan esos fondos de origen lícito con los fondos de origen ilícito. Y normalmente, bueno, pues se van incrementando de manera gradual esos fondos de origen ilícito. Entonces, podemos entender que estamos ante un tipo de personas jurídicas siempre que la actividad legal sea menos relevante que la ilegal. A estas personas jurídicas se refiere el legislador español en nuestro Código Penal, en el artículo 66, cuando habla de las reglas de imposición de penas para las personas jurídicas. Y ahí deja clara este tipo de personas jurídicas. Habla de personas jurídicas que se utilicen instrumentalmente para la comisión de delitos, ¿vale? Entonces, bueno, dentro del círculo de la responsabilidad de las personas jurídicas entrarían estas sociedades instrumentales y por lo tanto también serían imputables, ¿de acuerdo? En la medida en que tienen ese mínimo desarrollo organizativo y cierta actividad, aunque en su mayor parte sea ilegal. Y la tercera categoría de persona jurídica ya sería las que el Tribunal Supremo considera personas jurídicas inimputables, que son aquellas sociedades cuyo carácter instrumental es total, ¿vale? O sea, no tiene ninguna otra actividad legal o si tiene alguna actividad legal es meramente residual, ¿vale? Aparente simplemente para los propios propósitos delictivos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno,
Podemos concluir, por lo tanto, respecto a esta última conclusión, que las personas jurídicas instrumentales, aquellas que tienen una actividad legal mayor, ¿vale?, que la ilegal, entran dentro de la esfera de la responsabilidad penal de la persona jurídica y, por lo tanto, son sujetos activos de derecho penal. Pero las personas jurídicas que son meras pantallas, ¿vale?, aquellas vacías que carecen de cualquier actividad mercantil, se encuentran totalmente al margen de la responsabilidad penal de la persona jurídica, de ese artículo 31 bis en el Código Penal Español o el artículo 49 en el COIP, y sin embargo, bueno, estas personas jurídicas inimputables sí que van a poder ser objeto de imposición aquí en España de consecuencias accesorias, ¿vale?, por el artículo 129, y además, frente a estas personas jurídicas inimputables, es frente a las cuales se va a aplicar la doctrina del levantamiento del velo. ¿De acuerdo? Y bueno, ya me he extendido 4 minutos más. Como conclusiones, bueno, eso, aclarar, podemos resumir que el Tribunal Supremo defiende que esas condenas a personas jurídicas deben contener un pronunciamiento específico sobre el delito corporativo propio de la persona jurídica, ¿vale? El fundamento de su propia responsabilidad criminal. Y por ello no resulta suficiente que nuestros tribunales, bueno, la simple referencia que se haya actuado en beneficio de la persona jurídica para condenarla, sino que resulta también necesario abordar ese defecto de organización, ¿vale?, en esos mecanismos de prevención. No obstante, aquí en España siguen realizándose pronunciamientos bueno, que contravienen todos estos 5 postulados principales conclusiones de las que os acabo de hablar, e incluso podemos llegar a encontrarse que contienen elementos más básicos de la responsabilidad penal de la persona jurídica, como es acusar a empresas por delitos que están fuera del catálogo de delitos atribuibles a las personas jurídicas, porque como sabemos, en nuestros modelos de derecho penal, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el de delitos que puede cometer una persona jurídica de derecho privado es cerrado, ¿de acuerdo? No puede cometer todos los delitos que estén tipificados en nuestros códigos penales, solo unos en concreto. Esto es así en todas las legislaciones, salvo en Francia, por ejemplo, ¿vale? En Francia, una persona jurídica, el catálogo de delitos es abierto, es decir, puede cometer todos los delitos que estén tipificados en el Código Penal. Y bueno, y aquí en España también se dan sentencias en las que se acusa a las personas jurídicas, ya cada vez menos, porque ya la responsabilidad penal de la persona jurídica va teniendo más trayectoria, pero bueno, se ha llegado a acusar a personas jurídicas por hechos de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, ya me he pasado 6 minutos de la hora. Si quieren hacer alguna pregunta, se la contesto en 2 minutos, y si no, pueden escribírmelas al Facebook por mensajería y se la contesto encantada. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme, y os deseo de verdad muchísima fuerza y muchísimo ánimo para sobrellevar de la mejor manera posible la crisis sanitaria que estamos viviendo. Os estoy leyendo, ¿eh? Muchas gracias por todas vuestras amables palabras. Bueno, pues entonces, como veo que no hay ninguna pregunta ahora, sé que por arriba sí, les voy contestando, ¿vale? Muchísimas gracias, y les dejo ya que vayan a la ponencia de mi siguiente compañero. Un saludo a todos.